Eso es todo, gracias. Vamos a aprovechar para dar una segunda ronda de comentarios, un poco en el mismo orden. Jim Romero. Bueno, lamento que, habiendo transcurrido un año, los señores representantes de APSEC no se hayan tomado la molestia de revisar la propuesta que nosotros hemos planteado en change.org e insistan en que nosotros estamos pidiendo indemnización y con esto quieran crear un clima adverso hacia nuestra propuesta. En ningún momento se ha pedido indemnización, por ende, se está pidiendo solamente una atención primaria de emergencia en los animales que sean víctimas de atropellos. Por otro lado, manifiestan también que existen productos en las diversas empresas aseguradoras que pueden asegurar a las mascotas. Claro, existen productos, pero habría que preguntarle a la gente que vive en los segmentos más bajos si pueden pagar estos productos. Por otro lado, también hablan de que hay un 40% de evasores al tema de la pertenencia del SOAT. Bueno, hay que generar una fiscalización, para lo cual tendríamos que convocar al gobierno para que incida en que se reduzca esta evasión al SOAT y pueda generarle más ingresos precisamente a la asociación de la cual estamos nosotros ahora en conversaciones. Gracias. Muchas gracias, Jim. En el mismo orden, al doctor Eder Barbagelata. Sí, bueno, lo que quería aclarar es lo siguiente. Nuestra Ley General de Transporte Terrestre, en el artículo 29 y artículo 30, respectivamente, establece dos casos de responsabilidad civil, ¿no? El artículo 29 señala taxativamente que la responsabilidad civil de los accidentes de tránsito causados por vehículos automotores es objetiva, de conformidad con lo establecido en el Código Civil. El conductor, el propietario de vehículo y, de ser el caso, el prestador de servicio de transporte son solidariamente responsables por los daños y perjuicios causados. Este artículo, bueno, conversa, como lo dice el mismo artículo, con lo establecido en el artículo 1970, si no mal me equivoco, del Código Civil, ¿no?, que establece la responsabilidad extracontractual, que ahí sí cubre lo que esos son daños personales y daños materiales, ¿no? Como dice que son los animales considerados cosas. Bueno, son en el ámbito de derecho hay sujetos de derechos, que son las personas que tienen obligaciones y derechos, que somos todos nosotros, y están los que son objetos de derecho, o los llamados objetos de protección, ¿no?, que en este ámbito abarcarían los animales. Y el objeto de protección recae sobre el sujeto de derecho, que tiene bajo la responsabilidad a este objeto de protección, que sería el animal. Y a esto se refiere la responsabilidad extracontractual civil, ¿no?, que abarca daños personales y daños materiales. El artículo 30 de la misma ley regula lo que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito, el SOAT, que establece únicamente que el SOAT va a cubrir, como dice el numeral 30.2, a todas las personas, sean ocupantes o terceros no ocupantes, que sufran lesiones o muertes como producto de un accidente de tránsito. Y el artículo 29 del reglamento del SOAC establece cuáles son los montos de cobertura de este accidente, ¿no?, llegando al máximo monto a 5 UITs, que son los gastos médicos, que creo que es lo que busca cubrir esta propuesta legislativa. En ese sentido, creo que queda claro que hay una responsabilidad civil extracontractual que cubre a todos los daños personales y materiales, y esto se ve por la vía civil, porque está regulado por el Código Civil, se ve en un juzgado, presenta su denuncia por una indemnización por daños, perjuicios causados por un accidente de tránsito, y lo que es el código, el artículo 30, que es el SOA, que es una indemnización diferente, que conversan en la misma línea, sí, pero esto es para destinado a una atención inmediata del afectado, ¿no?, para cubrir sus gastos médicos, porque sabemos que hay personas que no tienen recursos, quizás no es curvas, han sido atropellados. A esto está destinado el SOA. O sea que no hay que confundir que el SOA puede cubrir a cosas, porque no te cubre, por ejemplo, el daño del vehículo, el SOAT. Te cubre a los afectados del accidente de tránsito, no cubre daños vehiculares. No sé si te bajas una casa, si atropellas, queda tu carro malogrado después del accidente, no los cubre. Por eso los vehículos tienen un seguro propio, un seguro vehicular que justamente cubre los daños materiales,
¿no? Entonces, si los animales son considerados cosas, quizás entonces el animal podría ser cubierto por el seguro vehicular, no sé, se podría evaluar, pero no ser considerado como una persona, ¿no? Sino por un seguro vehicular, porque el SOA cubre personas, ¿no? Eso es pues aquí lo da la palabra a Orlando, que es el asesor económico, para que... ¿Qué tal? Buenos días con todos. Orlando Dávila, parte del equipo también. Señor congresista Violeta, buenos días. El que habla es un amante de los animales y la verdad aplaudo mucho la iniciativa del proyecto de ley. Sin embargo, pienso yo de que este proyecto tiene algunos vacíos en la elaboración. Solo voy a citar algunos puntos que me parecen que no tienen un buen análisis o en todo caso deberían de fortalecerse un poco más en el lado de las cifras. Habla acerca de desinterés y poca sensibilización que tiene gran parte de la sociedad. Entonces también en la parte final habla acerca de una conducta, ¿no?, que se quiere modificar la conducta y coloca casos como en el de Estados Unidos, el tema de la agresividad y de la falta de sensibilidad por parte de un conductor. Dejo esta pregunta en el aire y mi interrogante sería, lo que se busca es desincentivar a estos conductores mediante este proyecto. ¿Va a lograr esta solicitud por parte del legislativo mediante la ampliación del SOAT desincentivar, modificar esa conducta? Ok. Por otro lado, hay un contexto económico que no se sustenta, pienso yo, con cifras que deberían de ser analizadas a profundidad, ¿no? Dice que la medida no afectaría económicamente a las empresas aseguradoras, lo cual no lo explica. No hay cifras que sustenten tal medida, ¿no? Ahora la pregunta será a los señores que representan esta asociación, ¿en realidad no los afecta? Esa es la gran pregunta, ¿no? Por otro lado, el tema de dice que hay una alta tasa de probabilidad de que sean atropellados en accidentes de tránsito, se refieren a los animales. Tampoco veo cifras al respecto, no me describe cuál es esta alta probabilidad o alta tasa de atropellos. Entonces, para tener una mejor ilustración de cuánto es el costo-beneficio social, creo yo que debería de ir un poco más allá. Finalmente, para terminar, acá hay fotografías de vehículos que han atropellado a perros, perros en las vías, en las carreteras, y me imagino yo que si han logrado tomar la fotografía, también han podido capturar la placa del vehículo. Entonces, por lo tanto, sugiero que si quizá lo que se busca es desincentivar esta conducta, podría ir no por el lado de la ampliación de la cobertura del SOA, sino por proponer quizá algún tipo de sanción a este tipo al conductor que lleva a cabo la conducción de esta unidad, ¿no? Bueno, eso es todo. Gracias. Gracias, doctor. Eduardo Morón, APCG. A ver, algunas aclaraciones. En ningún momento hemos hablado de indemnizaciones. Hemos leído el proyecto, estamos perfectamente claros de que ya retiraron lo que estaba en el proyecto anterior. ¿Okay? Sin embargo, eso no implica que no haya fraudes. O sea, si uno mira hoy cómo funciona el SOAT en la atención de gastos médicos a las personas, la cantidad enorme de procedimientos fraudulentos que se hacen en centros de salud simplemente para cobrar, ¿okay? Acuérdate que cuál es el interés en este caso del centro de salud o del veterinario en el caso del perro. Es simplemente que pase alguien y que le hagas un procedimiento. No interesa si lo necesita o no lo necesita. Entonces hay gente que tiene una lesión en el tobillo y le están haciendo una resonancia de todo el cuerpo, ¿okay? Simplemente porque hay un fondo que va a pagar. Entonces, obviamente que sí hay una enorme posibilidad de fraude en el caso de que simplemente se recurra a la cobertura de gastos médicos.
¿okay? Ya ocurre, peleamos contra eso todo el tiempo. ¿Okay? Hay un trabajo súper detallado que hacen los auditores médicos, centro de salud por centro de salud, donde se compara cada caso. Entonces uno tiene efectivamente, y podemos mostrar las cifras acá, de que hay centros de salud que claramente están muy lejos del promedio de lo que ocurre en el resto del país, ¿no? Entonces sistemáticamente abusan de la situación en la que se encuentran estas personas y le hacen 40 procedimientos que no corresponden, ¿no? Entonces creo que eso muestra que efectivamente sí hay un problema económico, ¿okay? No se puede desconocer ese problema económico. Segunda cosa, y me remito a lo que acaba de decir Orlando, que creo que es bien importante. Cuando nosotros hacemos el diseño de un producto de seguro, típicamente lo que vamos a estar mirando es cuál es la población expuesta, cuál es la frecuencia de los siniestros que puede ocurrir en esa población y cuál es la severidad de los daños en cada eso. Eso hace que nosotros pongamos un precio para el producto. Y acá hay 3 poblaciones, insisto, y corrijo acá la frase que había utilizado, no me refería a perros de compañía, sino perros guía, ¿no? Tú tienes los callejeros, los perros que son mascotas propias, y tienes dentro de ese conjunto los perros guías, ¿no? Claramente la tasa de frecuencia que mencionabas, que pedías tú que hubiera en el proyecto de ley, debe ser tremendamente diferente en el caso de perros que viven en la calle, de perros que viven con uno, y mucho menos con perros que son perros guía, ¿no? Entonces, ¿a quién queremos proteger? Insisto, yo creo que la correcta solución acá es que hay un tratamiento muy diferente de política pública para perros que son callejeros a perros que tienen dueño. Y si hay una persona que tiene la capacidad económica de tener un perro, de mantenerlo, debería, como parte de esa política de tenencia responsable, tener la previsión de contar con recursos o con un seguro que atienda. Porque el resto de la sociedad tiene que hacerse cargo de los gastos de salud del perro. Esa es parte de la tenencia responsable. Entonces, yo creo que está absolutamente errado, digamos, el razonamiento que están haciendo ustedes. Le agradezco. A Martín del Pomar. Según nuestra Constitución, la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, y al que está por nacer se le considera nacido para todo lo que lo beneficie. En ese sentido, la ley que prohíbe el aborto castiga a una persona con 4 años de cárcel si es que mata a un ser humano que está por nacer. Si se mata a un perro en nuestra legislación, se le da 5 años de cárcel, más que a alguien que va a abortar, es decir, más que aquel que mata a un humano. Si eso está bien o mal ya depende pues de las razones que tuvieron los legisladores para dar este tipo de leyes, pero el hecho es que estas leyes, desgraciadamente, a veces por querer ayudar, no ayudan del todo como pudieran. ¿Por qué digo esto? Efectivamente, como dice la doctora Franciscovic, acá lo que se necesita es una reforma, y yo no diría del Código Civil, que claro, ayudaría bastante, sino más bien de la Constitución, una reforma constitucional que explique que los seres sintientes son sujetos de determinados derechos, básicamente el derecho a no sufrir, y eso implicaría una serie de modificaciones que tarde o temprano, está visto en la historia, se van a terminar dando. En este caso, ese tipo de cambio en la legislación ayudaría a ver desde otro enfoque qué cosas tendrían que cambiar dentro de las políticas de las empresas de seguros, del Ministerio de Salud, etcétera, porque es la razón por la cual la menciono. Sin embargo, si este proyecto de ley que convirtió en delito la tortura a un animal no existiera, antes era una falta, no tendríamos ni siquiera de dónde agarrarnos. Entonces, agradecemos que eso exista, pero hay modificaciones que todavía faltan por hacer. Y haciendo un poco de uso de la imaginación, pensando la razón por la cual esas modificaciones se tendrían que dar, yo quiero contestarle a nuestros amigos de las empresas de seguros. Hay fórmulas para que esas personas no humanas, al igual que las personas humanas, tengan la misma garantía que tiene una persona humana que sufrió un accidente y no te había tomado la previsión de cuidarse a sí mismo, para que no se quedara botado en la calle hasta desangrarse o no tuviera quien lo atendiera. La razón de eso es que al haber personas que no tienen, humanas y no humanas, que no tienen la capacidad de atenderse, se crea para aquella persona que siente, tanto humana como no humana,
un seguro que le ayude a salir de ese mal momento, de ese mal trance, solamente en el aspecto de salud. Eso es lo que buscamos y es lo que esperamos que las empresas puedan llegar a comprender. Entiendo que ellos no están en contra de eso, están en contra de que no haya política adecuada para evitar fraudes en ambos casos, animales y seres humanos. Podría, y sería una sugerencia, enfocar el tema, la Asociación de Empresas de Seguros, más desde ese punto de vista, cómo prevenir el fraude y no desde el punto de vista de que, bueno, si alguien tiene una mascota tiene que ser suficientemente capaz económicamente para poderlo cuidar porque eso es tenencia responsable. Sí, claro, todos estamos a favor de la tenencia responsable, todos queremos que los animales que existan en nuestro país sean bien cuidados y todos estamos a favor de que no se hagan fraudes en los seguros, pero eso no tiene nada que ver con decir, bueno, como no es un ser humano, entonces no debería tener acceso a esto. Nosotros creemos que debería tener acceso a esto y que existen fórmulas para que las aseguradoras puedan incluso encontrar en esto una forma de negocio, un producto que le puedan vender al Estado como se vendió el SAT. Nadie pensaba en el Perú hace 15 años que siquiera íbamos a usar cinturones de seguridad. Hoy día los usamos todos. Nadie pensó que iba a haber un seguro como el SAT. Hoy día existe. Vamos a ver dónde estamos en 10 años, pero creemos que ese debe ser el enfoque que debe haber. Y para contestar perdón, ¿cuál es su nombre, doctor? Orlando. Sí, efectivamente existen sanciones, 5 años de cárcel aquel que de manera cruel mata a un animal. Y de hecho hay muchas denuncias que están en trámite. En el Perú existen actualmente 3 personas privadas de su libertad por denuncias por crueldad contra animales. El problema es que, como todos los seres humanos, los animales sufren el mismo problema en el Poder Judicial. Las denuncias demoran 2, 3, 4 años. Y finalmente algunos son condenados, otros no. Pero no hay quien haga esas denuncias o no tienen las personas dueñas de los animales la capacidad de contratar un abogado, etcétera. Es la razón de ser de nuestra asociación, que es sin fines de lucro y que no recibe aportes ni los busca. No tenemos ningún tipo de empresa o persona que nos financie. Somos un grupo de abogados que se financian a sí mismos y seguimos ese tipo de casos y nos damos pues con la sorpresa de que el 90% de la policía en el Perú no sabe que es un delito, el 60% de los fiscales tampoco, al igual que los jueces, y básicamente lo que estamos haciendo es enseñar al mismo tiempo que hacer las denuncias. Entonces, eso está en pañales, estamos comenzando y esperamos pues que con el tiempo, cuando vean hacia atrás este tipo de iniciativas, las personas piensen y hagan una comparación como lo que pasaba con el voto de la mujer, por ejemplo, que en este mismo sitio se discutía si es que la mujer pensaba o no pensaba, o tenía la capacidad de poder votar, porque si la mujer pensaba en política iba a discutir, eso dicen los debates acá en el Congreso. Si una mujer piensa en política va a discutir con el esposo y la sociedad se va a ir al diablo porque la familia se va a romper. Con el tiempo espero que veamos hacia atrás y veamos que los animales tenían derechos y que solo discutirlos ya no tenía mucho sentido. Gracias. Muchas gracias. La doctora Franciscovich. Sí, gracias. En cierto sentido, lo que decía Orlando, por ejemplo, que se quiere desincentivar, ¿cómo es tu palabra? A los conductores. En ese caso, si un conductor atropella a un animal de compañía, ya está cometiendo un delito. Sí, en ese sentido no entiendo su opinión. Por otro lado, bueno, sí escuchamos acá que ustedes hablaron de indemnización, sin embargo, ese no es el problema. Me hace referencia a una clasificación de perros callejeros. ¿A qué se refiere con perros callejeros? ¿Perdón? Y a los abandonados, ¿no? Pero nuestro país no regula, no está establecido bien ese término de perros callejeros. Los perros guías sí se encuentran dentro de la categoría de animales de compañía. ¿Y ustedes a qué hacen referencia cuando se dice mascota? Es que son los animales de compañía, ¿cierto? Porque tampoco se puede hacer referencia de manera general el término de animales. Insisto, se debe precisar a qué animales se refiere. Por otro lado, lo bueno de este proyecto también es que está abarcando al CAT, al CEA, perdón, al Certificado de Accidentes de Tránsito, y eso se aplica para los transportes públicos. Me parece muy interesante que también pueda señalarse para el servicio público y haya un accidente. Por otro lado, también aprovechando, miren, el Ministerio de Transporte, la ley, cuando regula el SOAT, dice, se cubre por la muerte de personas, ¿sí? Y ahí no se está considerando al concebido.
Y ha habido también casos donde Indecopi ha señalado que el SOAT solamente se señala para muerte de personas. ¿Y qué sucede cuando alguien está con el concebido? Sí, se está dejando de lado la expresión del sujeto de derecho. Sujeto de derecho es todo ser humano. Los animales tienen que tener animales de compañía tienen que tener una protección especial, no son personas. Y como decía también, nada más para hacer referencia, desde el año 1914, Alfredo González Prada, el hijo de Manuel González Prada, al sustentar su tesis en San Marcos, 1914, él señaló que todos los seres vivos sean considerados sujetos de derecho. Su tesis denominada El derecho y el animal está en la biblioteca de San Marcos. Ya un poco extremo de que todo ser vivo tenga protección jurídica. Pero sí creo que los animales de compañía, perros y gatos, necesitan una protección. ¿Sí? Jorge. A ver. Bueno, señores, principalmente que vienen del Ministerio de Transporte y los amigos que vienen también en representación de las compañías de seguros. Yo con sinceridad les hago una recomendación y por respeto, por favor, mírenme, ¿sí? Miren, no solamente venir aquí implica revisar las 2, 3 líneas que implica la modificatoria. Tenemos que revisar qué más abarca el tema de los animales. Ustedes nos mencionan una diferencia, una clasificación inexistente. Entonces ahí habría que ahondar, porque esto es un problema más allá de solamente lo que le puede haber contado alguien a la volada o lo que podamos creer que existe. Bien, porque también los representantes del Ministerio de Transporte, cuando me dicen que desconocen la norma, ¿no?, de que existe una ley penal, y cuando hablamos de leyes penales hablamos de justamente una prevención general, que es ese cambio en la actitud que queremos de todas las personas. Entonces, estamos hablando, no estamos hablando en los mismos términos, no estamos conversando a los mismos niveles de conocimiento. Ustedes tienen un conocimiento que nosotros quisiéramos tener, que son sus porcentajes, que los señores del Ministerio de Transporte los están pidiendo, ¿no? Entonces, aprovechemos que estamos en esta línea de trabajo para hacerlos viables. Se necesita para este proyecto porcentajes, bríndenlos, ¿no? Ministerio de Transporte también revise sus normas, porque hay varias normas que refieren a las cosas en el término de accidentes. Para accidentes habla de cosas, ¿no? Y justamente en base a eso se habla de accidente de tránsito. Ahora, si vamos a hablar en términos generales de lo que es protección animal, por eso les estaba diciendo, porque ustedes me hablan de perros callejeros, perros sin dueño, no, todos son animales domésticos y dentro de ellos hay animales de compañía. Más bien ustedes deberían preocuparse por animales silvestres, porque si esto se aplica y no lo señalamos, por una paloma podrían ir a una veterinaria, ojo, ¿no? Entonces tenemos que básicamente informarnos más de repente de qué y cómo vamos a impartir esto, porque sí, es viable, sí se puede controlar, porque lamentablemente el tema del fraude, señores, no corresponde a nosotros controlarlo, es como parte de sus herramientas y como parte de sus carteras de recuperaciones. Si esto viene desde un punto económico, tarde o temprano ustedes lo pueden recuperar, ¿no? Entonces, sí es cierto, requiere estudios, está bien, pero esta modificación ayudaría bastante, ¿no? Como lo han dicho acá, sensibilizar a la gente, sensibilizar a aquellas personas, y también mencionaron que sí, que por un accidente de tránsito te hacen todos los exámenes. Yo quisiera saber si ustedes han sido víctimas de un accidente de tránsito, ¿no?, o de una colisión, ya, porque un empujón te puede matar. Y se requieren muchos exámenes a veces. Y eso les digo porque una persona, un fiscal, fue justamente atropellado, y no fue ni siquiera un golpe fuerte, pero esta persona tenía un problema lumbar. Así que imagínense que no se le haga todos los exámenes, ¿no? Ya.
Entonces, no estamos hablando fríamente de números, estamos hablando, por un lado, de personas a lo que ustedes se han referido. Y en el caso de ahora, estamos hablando de animales. Y cuando hablamos de animales y nos extendemos más, estamos hablando de una época en la que, como ya se ha dicho, se considera que los animales deben ser incluidos porque el hombre ya no es egocentrismo, ya no es egocéntrico, ya no todo se hace en base al hombre. Estamos hablando de una época donde hablamos de una ética en 3D, en la que trabajamos en base a todo lo que nos rodea. Ya no somos únicos en este mundo o este universo. Si no lo protegemos, lo perdemos, ¿no? Entonces estamos hablando de una forma sostenible. Queremos algo sostenible. No queremos que ustedes pierdan, ¿no? Sino queremos acá ganar todos, a través de una fórmula que es 100% aplicable. Gracias. Muchas gracias. Si es que alguien más quiere hacer algún comentario final o... ¿Sí? Encantado, por favor. Me parece justo. A mí me enseñaron siempre, y me dijeron, lo primero tienes que aprender a mirar, a pensar fuera de la caja. Tienes que mirar el bosque y no el árbol. Todo lo que dice acá el doctor evidencia un profundo desconocimiento de lo que son los seguros. De verdad, se me escarapela el cuerpo cuando lo escuchaba. El tema de fraudes es un tema objetivo, existe todos los días, y no solo en los procedimientos, como decía el señor Eduardo Morón, sino en las tarifas, en los precios. Nosotros venimos luchando desde que nació el SOAT para lograr un tarifario de SOAT que permita justamente controlar las tarifas del SOAT y que la plata efectivamente alcance para la atención completa de los agraviados y seguimos en esa lucha, ¿no? Ese es un tema importante. Otro tema que quería precisar, que se dijo que está al margen, pero que lo dijo la doctora Francescovich, es que las compañías de seguros no pagan las indemnizaciones al concebido. Las compañías de seguros sí. 11 de la mañana con 17 minutos y mientras se lleva a cabo esta mesa de trabajo sobre el proyecto de ley del SOAT para los animales, tenemos también, estamos observando a nuestro compañero Guillermo González, quien se encuentra en la Sala Castilla. El día de hoy ha sido una mañana bastante agitada porque el presidente del Congreso, Aniel Salaverry, se trasladó hasta Palacio de Gobierno para conversar con el presidente de la República, justamente Martín Vizcarra. Guillermo nos tiene mayor ampliación. Guillermo.